Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado generando un montón de conversación y curiosidad en el mundo del espectáculo turco. Si eres fanático de las series, de las historias de amor que traspasan la pantalla y de las personalidades fascinantes, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Demet Özdemir confiesa haber sido injusta con Can. Sí, han escuchado bien. Vamos a explorar qué significa esto, qué pudo haber pasado y qué implicaciones tiene para esta querida pareja de actores. Y antes de que nos lancemos de lleno a la chispa de este cotilleo, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Ayudan un montón al canal y a nosotros nos dan la energía para seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a la materia. La noticia de que Demet Özdemir ha hecho una confesión tan personal y vulnerable como admitir haber sido injusta con Can Yaman ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para quienes siguen de cerca sus carreras, esta declaración no es solo un titular jugoso, sino que abre la puerta a un sinfín de preguntas y especulaciones. Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes quizás no estén tan familiarizados, se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas después de protagonizar juntos la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, palpable, y esto rápidamente se trasladó a la esfera privada, o al menos eso creíamos. Durante mucho tiempo su relación fue objeto de deseo por parte de los fans, quienes soñaban con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y vaya que los sueños se cumplieron, al menos por un tiempo. Se rumoreaba, se confirmaba, se desmentía, pero finalmente su relación se hizo pública y disfrutamos de verlos compartir momentos juntos, aunque de manera relativamente discreta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Las relaciones públicas, sobre todo entre celebridades, están bajo un escrutinio constante. Cada gesto, cada ausencia, cada silencio puede ser interpretado de mil maneras. Entonces, ¿qué significa exactamente que Demet Özdemir confiese haber sido injusta con Can? La clave aquí está en la palabra injusta. ¿Se refiere a algo que dijo? ¿Algo que hizo? ¿Algo que no hizo? ¿Fue una injusticia puntual o algo que se extendió en el tiempo? Las palabras exactas de Demet son cruciales aquí, y aunque a veces estas declaraciones se dan en contextos un poco más amplios o entrevistas, la esencia de la confesión es lo que ha resonado. Por lo que se ha reportado y comentado, parece que Demet, retrospectivamente, siente que pudo haber actuado de una manera que no fue del todo justa hacia Can. Esto podría implicar una falta de comprensión, una reacción desmedida ante alguna situación, o tal vez incluso no haberle dado el apoyo que él merecía en algún momento de su relación o carrera. Es importante recordar que Can Yaman, a pesar de su éxito, también ha enfrentado sus propias batallas. Ha hablado abiertamente sobre la presión de la fama, las críticas constantes y la necesidad de encontrar un equilibrio en su vida personal y profesional. Si Demet se refiere a un momento en el que ella, sin querer, pudo haber contribuido a esa presión o no haber sido la roca de apoyo que él necesitaba, eso le daría un matiz muy interesante a su confesión. Podríamos estar ante una muestra de madurez y autocrítica por parte de Demet. Admitir errores, especialmente en público y sobre una relación que fue tan seguida, requiere valentía. Demuestra que ella ha reflexionado sobre su pasado y está dispuesta a reconocer sus imperfecciones. Esto, lejos de ser algo negativo, puede ser visto como una señal de crecimiento personal. A menudo en las relaciones, especialmente en las etapas iniciales o en las más intensas, cometemos errores. La clave no está en no equivocarse, sino en aprender de esos errores y, cuando es posible, reparar el daño o al menos reconocerlo. Por otro lado, esta confesión también abre la puerta a especular sobre la naturaleza de su ruptura. Si bien ambos han intentado mantener un cierto nivel de cordialidad pública después de su separación, una confesión como esta podría insinuar que hubo asuntos pendientes o resentimientos que nunca se resolvieron completamente. ¿Fue esta injusticia uno de los factores que contribuyeron al fin de su relación? Es difícil decirlo con certeza, ya que las relaciones son complejas y rara vez terminan por una sola razón. Sin embargo, es innegable que las palabras de Demet añaden una capa adicional de profundidad a la narrativa de su historia juntos.
Y es precisamente esta complejidad lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras para nosotros, los fans. No son solo personajes de ficción, son personas reales con emociones, aciertos y errores. Ver a una actriz tan talentosa y admirada como Demet Özdemir ser tan honesta sobre sus sentimientos y sus acciones pasadas nos conecta con ella a un nivel más humano. Nos recuerda que todos estamos aprendiendo y evolucionando. Ahora, ¿cómo creen que se siente Can Yaman al escuchar esto? Es una pregunta interesante. Por un lado, podría sentirse validado si él percibió esa injusticia en su momento. Por otro lado, es posible que ya haya superado esa etapa y vea la confesión de Demet como un gesto de paz o un cierre. O quizás, y esto es solo una hipótesis, la confesión de Demet surge de una necesidad interna de ella de liberarse de ese peso, independientemente de cómo lo reciba Can. En el mundo de las redes sociales y la opinión pública, este tipo de declaraciones pueden tener un gran impacto. Los fans se dividen, algunos apoyando a Demet por su honestidad, otros defendiendo a Can, y otros simplemente analizando cada palabra en busca de pistas. Es un recordatorio de cuánto nos involucramos emocionalmente con las vidas de las celebridades. ¿Podría esta confesión ser un indicio de un posible reencuentro o de una mejoría en su relación amistosa? Honestamente es muy pronto para decirlo y sería pura especulación. Las relaciones son impredecibles y el tiempo, la distancia y las experiencias individuales juegan un papel crucial. Lo que sí podemos afirmar es que la confesión de Demet Özdemir ha reavivado el interés en su historia con Can Yaman y ha generado un debate saludable sobre la autenticidad, el perdón y el crecimiento personal en el ojo público. Esta situación nos enseña mucho sobre cómo percibimos las relaciones y las personalidades públicas. Tendemos a idealizar a las celebridades, pero son seres humanos como nosotros, con sus propios desafíos y momentos de duda. La valentía de Demet al admitir una supuesta injusticia habla mucho de su carácter y de su disposición a crecer. En resumen, lo que hemos desgranado hoy es la sorprendente confesión de Demet Özdemir, quien ha admitido haber sido injusta con su expareja y compañero de escena, Can Yaman. Esta declaración abre una ventana a las complejidades de su relación pasada, alimenta la especulación sobre su ruptura y, sobre todo, nos presenta a Demet como una figura madura y autocrítica dispuesta a reconocer sus imperfecciones. Es un recordatorio de que incluso las estrellas de cine enfrentan sus propios desafíos, y que la honestidad y la reflexión son pasos importantes en el camino del crecimiento personal. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades turcas, y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este recorrido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la confesión de Demet. ¿Creen que fue un gesto valiente? ¿Les sorprende? ¿Qué tipo de injusticia creen que pudo haber ocurrido? Por favor, dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.